Saludos a todos. Gracias por tomar el tiempo para ver este contenido. Nos hubiera encantado vernos en persona, pero me agrada que tengo esta oportunidad para hablar con ustedes. Next. El día de hoy empezaré por repasar lo que son Duchenne y Becker. Les daré una corta introducción que culminará en el panel de atención. Hablaremos acerca de la genética, de nuestras pruebas genéticas gratuitas y de lo que consiste el registro de Duchenne. Y, sobre todo, haré lo mejor que pueda para contestar cualquier pregunta que tengan. Next. Así que, ¿qué es Duchenne? Para la mayoría de ustedes, sé que esto forma un repaso. Sin embargo, pienso que es una buena idea que todos empecemos con el mismo entendido y definitivamente les beneficiará a los que estén con nosotros por primera vez en esa plataforma de Duchenne el día de hoy. Duchenne y Becker, como ya lo saben, son distrofías musculares provocadas por problemas en el gen que fabrica la distrofina. La distrofina se puede fabricar correcta o incorrectamente y cuando está ausente, los músculos son incapaces de funcionar o repararse por sí mismos como lo deberían de hacer. Next. Esta imagen se ve un poco complicada, pero nos ayuda a comprender un poco la mecánica de la afección. Este es el complejo distrofinoglicoproteico en la membrana de la célula muscular. Duchenne y Becker son distrofinopatías. La palabra distrofinopatía literalmente significa mala distrofina. Son causados al tener problemas con la distrofina, la cual es una proteína fabricada en el cuerpo. Al ver esta imagen, la distrofina es la proteína que aparentan ser las perlas amarillas, como si fueran las perlas de un collar. La distrofina forma parte del complejo de proteínas en la membrana de la célula muscular y su objetivo es mantener estable la membrana de la célula muscular. Si cualquiera de las proteínas de aquí hicieran falta, podría acabar dañando a la membrana y después a la célula muscular. Las células musculares se estresan mucho debido a la contracción y el relajamiento habitual de los músculos. El estrés puede dañarles a las células. Cuando la distrofina funciona correctamente, trabaja con todas las otras proteínas del complejo para mantener la estabilidad. Si hace falta la distrofina o no funciona, el resultado es Duchenne o Becker. La imagen del lado derecho te muestra una llanta, porque la distrofina se puede relacionar a un amortiguador. Cuando ocurren problemas en las otras proteínas de este gráfico, podrían ocasionar distintos tipos de distrofia muscular. Next. Si a una persona le hace falta la distrofina o si tiene mucho menos de lo normal, con el tiempo se irán dañando las células musculares. Las células musculares serán reemplazadas por grasa y tejido cicatrizado. Este proceso se llama fibrosis. Esta diapositiva demuestra la apariencia de la distrofina bajo un microscopio en una biopsia muscular. La imagen en la izquierda demuestra tejido sano muscular con un contenido típico de distrofina y como lo pueden ver, la distrofina colorea el exterior de cada célula muscular. La imagen en el lado derecho demuestra tejido muscular que padece de Duchenne. En este caso, hay muy poca distrofina. No se puede ver el color que mancha el exterior de las células. También se puede ver que hay mucho más espacio blanco. Conforme las células musculares se van dañando, serán reemplazadas por tejido cicatrizado y por grasa, los cuales se lucen de color blanco. Next. Se habla mucho acerca de Duchenne como una enfermedad de los músculos, pero esta diapositiva destaca que no solo se trata de una enfermedad de los músculos.
También es muy importante entender que Duchenne es una enfermedad de todo el cuerpo y no solo de los músculos. Al analizar este gráfico, pueden ver que los conocidos músculos, pero también se ven los huesos, el corazón, el cual es un músculo, los pulmones y el tracto gastrointestinal o el tracto digestivo. También, por supuesto, se ve el cerebro y sabemos que ciertas formas de distrofina son producidas en él y hasta pueden afectar el aprendizaje y el comportamiento. La imagen inferior a la derecha demuestra el sistema endocrino, el cual incluye las hormonas y controla el crecimiento. Estos también son afectados. Nuestro panel de atención platicará hoy acerca de los varios sistemas del cuerpo y cómo son afectados. Next. Ahora que hemos tratado que Duchenne puede afectar el cuerpo entero, hablaremos acerca del mecanismo subyacente, la genética. Para asegurarme que todos entendamos lo mismo, empezaré por repasarla un poco como si estuviéramos de regreso a la clase de biología del colegio, pero les prometo que esto será mucho menos desagradable. Posiblemente pueden recordar de que el cuerpo está formado por millones de células. Dentro de la mayoría de ellas, en el medio se encuentra una estructura llamado el núcleo. El núcleo almacena los cromosomas. Los cromosomas son las estructuras que almacenan toda nuestra información genética heredada de nuestros padres. Si desenrollamos los cromosomas, encontraremos el ADN actual. El ADN es el manual que usa el cuerpo. Algunas secciones del ADN se llaman genes, puesto que las células utilizan estas secciones para fabricar proteínas. Por lo tanto, un gen contiene las instrucciones para fabricar una proteína. Tenemos en total aproximadamente 20,000 genes. El gen de Duchenne y Becker se conoce como DMD y contiene las instrucciones para fabricar la distrofina. El propio ADN está formado por químicos nombrados bases de ADN o pares de bases, y sus abreviaciones se demuestran aquí por las letras A, C, T y G. Next. Un conjunto entero de cromosomas en una célula se conoce como un cariotipo. La mayoría de los humanos tienen 46 cromosomas. Los primeros 22 pares son exactamente iguales en tanto las mujeres como los hombres, y el último par determina el sexo. Por lo regular, las mujeres tienen 2X y los hombres tienen una X y una Y. Esto es importante. Si se fijan en la X y la Y, se darán cuenta que la Y es un poco más pequeña que la X y por lo tanto el cromosoma X tiene una mayor cantidad de genes que el cromosoma Y. El gen DMD se encuentra en el cromosoma X. Esto significa que la mayoría de las mujeres tienen 2 copias del gen DMD, mientras que los niños y los hombres solo tienen una. Next. Vamos a hablar más detalladamente acerca del gen DMD. El gen DMD es enorme. Es uno de los más grandes del cuerpo humano. Todos los genes están compuestos de exones, la parte del gen que se codifica para fabricar proteínas, y los intrones, la parte del gen que se solía pensar ser relleno o desecho, pero ahora se considera importante para la regulación. Algunos genes son muy pequeños y solo contienen 1 o 2 exones. El gen DMD contiene 79 exones. Cuando se lee el código de un gen y se convierte en proteína, se remueven o se apartan los intrones. Los exones tienen que caber y acomodarse correctamente para permitirle a la proteína que se acomode bien y que produzca distrofina que funcione. Next. Este gráfico demuestra la manera en que supuestamente se acomodan los exones. Se ve semejante a un rompecabezas, ¿verdad? Cada pieza se acomoda donde debería de estar. Si faltaran piezas o exones, o si habrían adicionales,
se podría ver que interrumpiera la manera en que las piezas caben juntas. Next. Existen muchos diferentes cambios en el gen DMD. Literalmente, hay miles de diferentes cambios y estos pueden ser divididos en categorías. Aquí voy a tomar una pausa para definir algunos de estos términos. El término mutación, históricamente, significa un cambio en el gen que le provoca a la proteína que no funcione, que no se produzca en lo absoluto o que no trabaje. Últimamente, los laboratorios han empezado a usar el término variante para referirse a un cambio en el gen. Un variante patogénico es un cambio en el gen que causa la afección. Un variante benigno es benigno, lo que significa que no causa enfermedad. Un variante impreciso o un variante de significado desconocido es uno donde le falta al laboratorio saber toda la información necesaria para determinar si la función de la proteína ha sido afectada o no. Estos tipos son menos frecuentes en Duchenne, pero en ocasión sí aparecen. Si ustedes tienen un informe genético de los últimos pocos años, existe la posibilidad que diga variante patogénico. El tipo más común de los cambios genéticos en Duchenne y Becker se trata de deleciones grandes. Deleción significa que hace falta una pieza o una gran deleción. Incluye al menos a un exón. Mutaciones puntuales son las siguientes mutaciones más comunes. Estos son cambios a nivel químico del gen, donde se ubican las A's, las C's, las T's y las G's. Estos se tratan de cambios muy pequeños dentro del exón. Otro tipo de cambio genético común en Duchenne y Becker consiste de duplicaciones grandes o piezas adicionales que incluyen al menos a un exón. Next. Esta imagen demuestra los distintos tipos de mutaciones. Si empezamos con la primera oración, se ve un gen normal y funcional. Tal vez Leo fue por pan. Vamos a considerar esta oración entera como si fuera un gen y cada palabra es un exón. Si hace falta una palabra o un exón, esa es una deleción. Si se repite una palabra o un exón, esa es una duplicación. La tercera oración demuestra una mutación sin sentido. La mutación sin sentido, o nonsense en inglés, es la mutación puntual más común y el cambio más común de una sola base en Duchenne. Solo se cambia una letra, pero ese cambio implementa una terminación prematura en el gen y provoca que se suspenda la producción de la proteína. Esa proteína es tan corta que típicamente es desgastada por la célula. Eso es una mutación sin sentido. En una mutación de cambio de sentido, o missense en inglés, en esa se sustituye una base de ADN por otra y por lo tanto cambia la pieza de proteína que se supone que debería de estar allí. Esta base también se conoce como un aminoácido. Una inserción resulta cuando un par de bases son agregadas. El problema ocasionado por una inserción es el cambio en la lectura del resto del gen. Los consejeros genéticos de PPMD aprecian mucho los informes de las pruebas genéticas. Si tienen cualquier pregunta acerca de sus resultados genéticos de su familia, siempre estamos dispuestos para revisar los informes y platicar con ustedes acerca de ellos. Next. Las deleciones forman la mayoría de los tipos de mutaciones. Las deleciones típicamente se dividen entre las que interrumpen el marco de lectura, conocidas como out of frame en inglés, o si conservan el marco de lectura, conocidas como in frame en inglés. Para entender la razón de por qué es que ciertas deleciones causan enfermedades más severas que otras, es importante entender la regla de la lectura del marco. Esta gráfica demuestra un gen normal. Cada bloque es un exón y por debajo están las letras del ADN. Podemos ver cómo se acomodan las piezas y producen una proteína donde
todas las piezas caben juntas. Next. Cuando se trata de Duchenne, típicamente la deleción interrumpe el marco de lectura y por lo tanto se considera como out of frame. Podemos ver que en este gráfico el tercer exón está ausente o hace falta. Esto les impide a los otros exones que se acomoden bien al momento de juntarse. La oración no tiene sentido y no se produce la proteína funcional de la distrofina. Cualquier proteína distrofina producida no tendrá las piezas adecuadas y típicamente se desgasta. Next. Ahora, en este ejemplo, al analizar la deleción que ocurre en Becker, se ve que el segundo exón hace falta. Sin embargo, podemos ver que las piezas todavía caben juntas y la oración todavía tiene sentido. Aún se produce la proteína y a pesar de que no sea una proteína perfecta, mantiene una función parcial. Debido a que todavía la proteína es producida, Becker resulta ser menos severa que Duchenne. Next. La norma de leer el marco de lectura es imperfecta, pero definitivamente existen algunas excepciones. La norma funciona como la premisa para las terapias de omisión de exón. Prácticamente, el objetivo de una terapia de omisión de exón es convertir una deleción que interrumpe el marco de lectura a una deleción que conserva el marco de lectura. Se anticiparía crear un curso más leve para el niño, un curso más semejante al de Becker. Next. Ahora, vamos a apartar la plática genética y vamos a hablar acerca de la herencia. Como se mencionó y como ustedes posiblemente ya lo saben, el gen DMD se encuentra dentro del cromosoma X, lo que significa que Duchenne está relacionado a la X. Cuando una mujer es portadora, tiene un cromosoma X donde le funciona el gen DMD y otro cromosoma que contiene una mutación en el gen DMD. Cualquier hijo varón tiene una posibilidad del 50% para heredar el gen DMD que funciona o que herede el gen mutado y padecer de Duchenne. Los varones no tienen un segundo cromosoma X, heredan la Y del padre, así que cualquier cosa presente en su X será expresada. Cualquier hija tiene la posibilidad del 50% para heredar el gen DMD mutado y ser una portadora, pero también tiene una posibilidad del 50% para heredar el gen DMD que sí funciona y por lo tanto no ser una portadora. Next. Hay muchas ideas erróneas acerca del estado de las portadoras en las madres de los hijos que padecen de Duchenne. Por ejemplo, que todas las madres de los niños con Duchenne son portadoras, pero eso no es cierto. Si tienen un hijo con Duchenne y ya tienen antecedentes familiares con esto, sea un hermano o un tío que padezca de Duchenne, entonces sí, son portadoras. El 30% de las madres con hijos que padecen Duchenne no son portadoras. Ellas no tienen algún historial familiar de esto. La mutación del DMD fue un evento nuevo dentro del óvulo y no fue heredado. Next. ¿Cuál sería la razón para saber si son portadoras? Bueno, existen varias razones importantes para que se hagan las pruebas genéticas para posibles portadoras. Por la planificación familiar y para determinar el riesgo a otros familiares. Algunas portadoras padecen de síntomas musculares y podrían necesitar apoyo o atención adicional. Estas mujeres solían ser conocidas como portadoras manifestantes, pero el término nuevo ahora es mujer con distrofinopatía. Sobre todo, las portadoras tienen un mayor riesgo de padecer de enfermedades cardíacas y deberían hacerse pruebas de detección durante los años iniciales de la edad adulta, debido a que la detección precoz de enfermedades cardíacas
podría conllevar a más y mejores opciones de tratamiento. Next. Los diagnósticos genéticos también son muy importantes para los niños con Duchenne y Becker. Los diagnósticos genéticos pueden ayudar a conseguir el diagnóstico correcto y se consideran el estándar de excelencia. Anteriormente, eso eran las pruebas para la enzima de creatina quinasa y la biopsia muscular. Pero ahora tenemos unas pruebas genéticas tan buenas que la mayoría de los individuos no ocupan una biopsia muscular. En segundo lugar, les permite a los otros familiares, incluido a las madres y a las hermanas, que se realicen sus pruebas genéticas. En tercer lugar, y posiblemente la razón más importante, es que hay muchas terapias particulares a las mutaciones actuales que están siendo desarrolladas o aprobadas. Por lo tanto, es importante saber cuál es la mutación exacta. Next. Aquí tenemos algunos ejemplos de los métodos genéticos para las terapias. No se los voy a detallar mucho, pero les recomiendo que vean las presentaciones de la industria que están grabadas en línea. Para los niños que tienen mutaciones sin sentido, tienen la posibilidad de usar Translarna, el cual ha sido aprobado en Europa, pero aún no en los Estados Unidos. Los niños con lesiones tratables para el salto del exón 51 pueden usar Exondys 51. También existe Vyondys 53, tanto como Viltepso para la pérdida del exón 53, y ambos han sido aprobados por la Administración de Alimentos y Fármacos. Si no está seguro si su niño reúne los requisitos para un tratamiento o un ensayo clínico, por favor, comuníquense con nosotros para que les revisemos el informe. Por último, existe la terapia genética, la cual típicamente no es particular para una mutación. Existen ensayos clínicos para terapias genéticas que están planeando en reclutar en este año o a inicios del año siguiente. Si es que su niño no reúne los requisitos para estas terapias particulares, hay muchas terapias interesantes que pronto serán disponibles sin enfoques en los métodos genéticos. Next. PPMD cuenta con 2 consejeras genéticas y se prestan a varias responsabilidades. Nikki Armstrong trabaja en el registro y coordina el estudio de pruebas de detección para los recién nacidos en el estado de Nueva York. Ann Martin, nuestra otra consejera genética, dirige el registro y está a cargo de Decode Duchenne, el programa de pruebas genéticas gratuitas. Ambas de ellas están disponibles para contestar cualquier pregunta que tengan relacionada a la genética. Next. Decode Duchenne, como se les mencioné antes, es un programa de pruebas genéticas gratuitas y lo hemos tenido disponible desde el año 2013. Si ni usted ni su niño se han sometido a pruebas genéticas, nosotros les podemos ayudar. No podríamos lograr esto sin nuestros patrocinadores tan generosos, Sarepta y PTC. A ellos les damos las gracias. Next. Este es el criterio para realizarse las pruebas gratuitas. Es bastante fácil para reunir los requisitos. Las pruebas pueden ser utilizadas por una persona que ha sido diagnosticada por primera vez o a quien se le sospeche ese diagnóstico. O se les puede repetir la prueba si se la hicieron hace varios años y utilizaron uno de los métodos menos exactos. Es un proceso bastante simple. Para hacerle la prueba a los niños con Duchenne o Becker, o para los sospechados de tener Duchenne o Becker, sus médicos pueden ordenarla en el sitio web de PerkinElmer. Referente a las pruebas para las portadoras, su doctor debe de solicitar una aplicación en línea o por fax. La prueba puede ser por la saliva y su doctor puede solicitar que le envíen el equipo al hogar.
Esto es muy conveniente cuando las clínicas no están atendiendo a nadie o si solo están disponibles para casos urgentes. Las pruebas, en general, se realizan en PerkinElmer. Next. Más de 1,200 personas se han realizado las pruebas por el programa de Decode Duchenne. Es un gran ejemplo del impacto positivo en la comunidad de pacientes cuando las organizaciones de abogacía y la industria colaboran. Por favor, aprovéchense de este programa si lo necesitan hacer. Next. Uno de los deberes principales de mi trabajo es el registro. El registro de Duchenne, el cual se solía conocer como Duchenne Connect, es un registro de autoinforme para la gente con Duchenne y Becker y para las mujeres portadoras. Next. El registro fue establecido en el 2007 y es maravilloso. La mayoría de los patrocinadores de la industria usan el registro para identificar participantes para sus estudios o ensayos clínicos. Los patrocinadores nos proporcionan con sus requisitos y nosotros revisamos el registro para ver quién nos reúne. Después les avisamos a ustedes por correo electrónico si ustedes o si sus niños cumplieron con el criterio. Next. La gran noticia acerca del registro es que este otoño se pudo transicionar a una aplicación. Antes nos encontrábamos en una plataforma en línea, pero debido a que básicamente todos estamos pegados a nuestros teléfonos inteligentes, decidimos que ya era tiempo para que también estuviera disponible el registro allí. En esta versión de la aplicación se pueden completar las encuestas para el registro a donde sea que estén. Desafortunadamente, la aplicación solo está disponible en inglés. Uno de nuestros objetivos para el año 2021 es tenerla disponible en español también. Next. Si tienen cualquier pregunta o si se les puedo servir en algo más, por favor, comuníquense conmigo. Aquí tienen nuestro correo electrónico para las consejerías genéticas, tanto como nuestro número de teléfono. Les agradecemos mucho por su tiempo.